¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, nueva presentación, ahí estábamos viendo. Podemos decir que esta semana tuvo un tema excluyente que comenzó con la misma semana, ¿no? Cuando el lunes a la mañana nos enteramos que la Corte Suprema de Estados Unidos había rechazado una apelación argentina, con lo que dejaba firme un fallo a favor de los fondos buitres que exigen que Argentina pague el 100% de los bonos que ellos compraron a un precio ínfimo, ¿no? Irrisorio. La semana anterior, como periodista, me había tocado cubrir un viaje de una comitiva legislativa multipartidaria que fue a Washington y mantuvo varios encuentros allí con el propósito, de concientizar a los funcionarios y legisladores norteamericanos sobre el peligro que implicaba una sentencia de este tipo de parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. Uno de los legisladores que participó de esa comitiva fue el diputado Eric Calcaño, a quien tenemos hoy como invitado, que es sociólogo, pero se ha especializado en temas económicos desde hace tiempo y al que hemos invitado para preguntarle un poco sobre ese viaje y un poco sobre las perspectivas, por qué llegamos a esto, en qué situación estamos y lo que puede suceder a futuro a partir del fallo de la Corte Suprema, que ha disparado diversas reacciones, ¿no? En nuestro país a veces llama la atención ver algún tipo de reacción donde parecen en cierta manera como festejar o celebrar esto que interpretan como un traspié del gobierno nacional, pero que en realidad tiene consecuencias que nos abarcan a todos, ¿no? Porque si todo lo que se lleven los fondos buitres del país es menos dinero que queda aquí para inversiones, para salud, para educación, para planes sociales y eso no es realmente para festejar, aparte tiene consecuencias también para lo que vendrá, ¿no? Para el gobierno que empiece a partir de fin de 2015. Así que vamos ya a la primera pausa y con nuestro invitado de hoy. Muy bien, estamos con el diputado Eric Calcaño. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quería empezar hablando un poco de aquel viaje a Washington que, primero tuvo la particularidad de que hayan ido diputados de la oposición, cosa que me pareció muy importante porque mostró, una intención de, hay una postura nacional, una política de Estado en este tema. Quería empezar porque ahí hubo un almuerzo en el que ustedes se reunieron con los abogados que llevan la causa argentina. Y quería saber si en ese almuerzo ellos, en el panorama que les habían realizado a propósito de esta causa, les habían dicho, que existía una posibilidad cierta de que la Corte de Estados Unidos fallara en contra o no se suponía en ese momento. A ver, me parece que es más una cuestión de presentar cuáles eran los escenarios posibles de una comitiva que, como vos señalabas en la apertura, multipartidaria, bicameral, y la cuestión interesante fue justamente que en muchas de las reuniones, a veces cuando había que explicar la posición de la Argentina sobre la cláusula pari passu o el comportamiento predatorio de los buitres, eran diputados de la oposición los que contestaban, cada uno respetando sus opiniones, sus matices, pero se logró un mismo nivel de discurso, un mismo tono en cada presentación, en cada momento, porque dijeron que fuimos a hacer lobby a la Corte Suprema, lo cual es desconocer lo que es la Corte Suprema y lo que somos nosotros. Claro. Ambas cosas. Y lo interesante era aparte exponer no hubo visitas argentina. con funcionarios judiciales, hubo visitas con legisladores. No, el Departamento de Estado, legisladores. Legisladores además muy interesante porque había demócratas que estaban en una posición a veces medio recalcitrante con la Argentina y republicanos que estaban muy a favor, ¿no? Cuando uno piensa, no, los republicanos están a favor de los fondos buitres, los demócratas a favor de la Argentina, en realidad era algo que trasuntaba los partidos. Tuvimos una muy buena reunión con el presidente honorario de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que era un señor ya muy mayor y estaba muy a favor de la Argentina. Un republicano a favor. Un republicano, republicano de Alabama, del claro, Deep South, es decir,
una cuestión muy conservadora, si se quiere, de la región norteamericana, pero con un montón de trencitos, una colección de trencitos. Yo le pregunté, ¿y estos trenes? No, es que fui abogado de los ferrocarriles. ¿Y cómo nos hacían juicio a nosotros también? Entonces, de algún modo, es ese lugar que la articulación parlamentaria de parlamento a parlamento puede permitir tener canales de diálogo que sean políticos. Y no una cuestión de decir, no, vamos a ver a tal para conseguir tal cosa. Después un demócrata también decía, bueno, mire, si a nosotros nos consultan, nosotros vamos a dar nuestra opinión, pero sepa que estamos en minoría, tienen que haber republicanos también que nos apoyen. Digo, ya empezaba el poroteo, que es un momento importante en toda vida parlamentaria, saber que uno va a poder pasar las ideas en el recinto. Ahora, volviendo un poquito para atrás a la pregunta que te hacía respecto a esa reunión con los abogados, quería saber si ellos tenían la idea de que esto podía suceder o los tomó un poco de sorpresa. La presidenta dijo, bueno, ahora vamos a ver algunas imágenes de todos modos, ellos lo que hicieron fue presentar la situación. Ahí estaba Carmine Boccusi, que es el que sigue la Argentina ya prácticamente desde el 2001, Paul Clement, que es una persona importante del gobierno de Bush, ¿no? Entonces me parece también que ahí había cierta capacidad técnica. Son abogados que se especializan importante en estas apelaciones a la Corte. Exactamente. ¿No? Y uno lamenta, quizás hay un dejo de amarga melancolía, que la Corte Suprema de los Estados Unidos haya actuado de modo tan irreflexivo. Cualquiera sea su decisión, hubiese sido su decisión ulterior. Al tomar el caso al menos se podría haber tomado diferentes opiniones del propio gobierno de Estados Unidos, de organismos financieros internacionales, con los que por cierto no nos llevamos muy simpáticamente, como el Fondo Monetario Internacional, pero que en este caso decía, cuidado, porque si nosotros cerramos la puerta de la reestructuración de deuda, las crisis financieras van a ser permanentes. Entonces, es ahí donde me parece que está también nuestra inteligencia de poder dividir el espectro de diferentes actores y no unirlos todos en contra de nuestro interés nacional. Tenemos cosas para decir. El viaje sirvió para que las dijésemos, incluso republicanos muy pro fondo buitre decían, ese dato no lo tenía, cuando se enteraban de la tasa de ganancia que podían tener los fondos buitre entrando al canje, 500%, y la que están pretendiendo, 1.600%. Esa era una de las preguntas que te quería hacer. En Estados Unidos, ¿había un conocimiento de este caso o era algo medio por arriba que tenía? Y era algo que no estaba en estéreo, digamos, sino en mono, si solo tenían una visión de las cosas, que era la visión de los fondos buitre. Recordemos que esta misma Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos hace pocas semanas levantó los límites al financiamiento de los candidatos, con lo cual la financiarización de la política se va a dar y no es un resultado que les parezca correcto a muchos norteamericanos, sean republicanos o demócratas. Es decir, el dinero va a tener aún más poder dentro de la conformación política de las cámaras en Estados Unidos. Y eso ya empieza a ser un poco complicado, es lo que nosotros también percibimos en nuestros interlocutores. Entonces, claro, siendo Paul Singer un financiador importante del Partido Republicano, ahora no tiene límites. Bueno, es un poco complejo ese asunto para tomarlo así a la ligera. ¿Hasta cuándo juegan las lógicas territoriales de corto plazo de la Corte Suprema de Estados Unidos para juzgar cuestiones internacionales como es la nuestra? ¿Y juegan? A mí me parece que sí, porque el fallo fue muy amplio, ¿no? Fue 7-1, creo, por lo que se conoció. Bueno, es una Corte Suprema de mayoría republicana, también aparentemente menos proclive quizás a escucharnos, pero sobre todo esta cuestión de tener un financiador importante, de que se levante el financiamiento de los partidos políticos, a los candidatos, que al mismo tiempo hasta una periodista de TN dijo, bueno, miren, realmente el juez Griesa está con los fondos buitres, digo, nada más que la percepción, la sensación que tuvo en la audiencia esta última que hubo. Bueno, realmente creo que las lógicas de poder y las lógicas políticas de corto plazo o la maximización de los beneficios se están utilizando para juzgar cuestiones o para evaluar cuestiones que hacen a la economía, a las finanzas, al crédito, a la soberanía de los países que requieren de otro instrumental. Eso es lo que ha percibido el Poder Ejecutivo y las diferentes instituciones financieras internacionales, el Poder Ejecutivo de Estados Unidos y organismos financieros internacionales. Y quizás ahí también haya una cuestión. Un juez, por probísimo que sea, no puede decir no voy a dejar que un país se ría de... Bueno,
Es raro, ¿no? Sí. Haría falta una justicia legítima ya en Estados Unidos. Haría falta preguntarle quizás a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pedirle una opinión consultiva, nada más. Habría que ver de que hasta qué punto esto no es parte de una visión que mencionaba la presidenta de modelo de negocios a escala global. No sé, en el medioevo usted tenía mercancías, las cambiaba por dinero y buscaba más mercancías. Al menos eso decía Marx. Luego viene el capitalismo. Dinero, mercancía, más dinero. Y ahí la categoría era la de explotado. Pero ahora parece que el ciclo económico fuera dinero, mucho más dinero. Entonces ya directamente no pasamos por la economía real y la categoría no es más la de explotado, sino la de excluido. Difícil que la civilización funcione de ese modo. La producción preparó un pequeño video sobre las repercusiones que hubo en el gobierno nacional a partir del fallo. ¿Lo vemos? ¿Cómo no? Vamos. Argentina va a cumplir con sus obligaciones. Argentina no va a defaultear su deuda reestructurada. El Congreso de la Nación Argentina, a través de sus diferentes bloques legislativos, ha brindado el pleno respaldo a la posición argentina en defensa de los intereses del país. Está bueno que este gobierno en el final vaya regularizando las situaciones para que cuando arranquemos nosotros el año que viene, ya los temas del pasado no estén presentes. La clave es el respeto del fallo y ver de qué manera la Argentina se para negociar en las mejores condiciones. Si una sentencia nos dice suicídense, nosotros no podemos, aunque querramos, responsablemente, ciegamente, aceptar eso que dice. La vocación de la Argentina es pagar, lo hemos demostrado. Hemos sido el único gobierno que no utilizó la bicicleta financiera. Este momento muy sensible exige un gran patriotismo y un gran encolumnamiento de todos los sectores de la producción y el trabajo de la política detrás de la estrategia argentina. La sentencia de Griesa por un lado o por el otro parece empujarnos al default. Hay que distinguir entre lo que es una negociación de lo que es una extorsión. Elisa, según contaron los abogados que estuvieron en audiencia, no le gustó mucho aparentemente el discurso de la presidenta, sobre todo la palabra extorsión. ¿Es una sentencia que dijo suicídense, como dice Kicillof? El ministro de Economía da ahí en una de las cuestiones importantes, que es la proporcionalidad entre la eventual falta y la pena que debe corresponder a la falta. Si uno comete algún delito menor, pongamos, quizás no sea necesario sacarle un riñón. Hay una cuestión también que hace a la esencia de la justicia, que es la proporcionalidad entre la falta, la pena que se impone, etcétera, etcétera. Si efectivamente hay una desproporción tan grande, la justicia se deshace. De ahí también que se haga el planteo de que a lo imposible nadie está obligado. Luego, si eso es algo que se tomará en consideración, no se tomará en consideración, pero debe ser dicho, porque por más que sea una cuestión legal, habrá que ver también si es legítimo. ¿Por qué? Porque si se aplica el fallo en los términos que el juez Griesa plantea en la actualidad, entonces le pagamos 1.300 millones a los holdout, luego a los 15.000 millones al resto de los holdout, luego 120.000 millones a todos los que ya entraron en la reestructuración, puesto que va a ser lógico que pidan las mismas condiciones que tuvieron. Ahí ya el objetivo me parece que no es eventualmente reparar una supuesta falta que haya tenido la República Argentina, sino es hacer quebrar a una sociedad. Nosotros ya lo vivimos en el 2001, sabemos que esa es la oportunidad de grandes negocios. Las crisis son momentos donde se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Bueno, tal cosa no va a suceder. ¿Es así? ¿Es automático pagarle 1.300 millones a los fondos buitre? ¿Se significaría pagarle 15.000 millones a todos los demás? A los que están afuera, algunos ya se han comenzado a presentar, van a decir, bueno, yo quiero este mismo fallo. Y luego los que estuvieron en la reestructuración van a decir, guarda, que si les pagan más a estos, yo también quiero. Por lo tanto, es ahí donde uno puede hacerse el distraído, tipo editorial del otro día del diario La Nación, dice, bueno, después se verá. En realidad, y la presidenta lo dijo con mucha claridad, esto es un problema político, por lo tanto es un problema de poder.
a saber si la soberanía reside esencialmente en el pueblo, que es como vemos las cosas de la modernidad, o si la soberanía reside en fondos buitres, en guaridas fiscales y en jueces complacientes. De ahí me parece que nosotros tengamos que ver cuál es el margen de maniobra realmente existente para defender el interés nacional y hacer la instrumentación. Tenemos la voluntad de pago, tenemos los recursos, no queremos dejar de pagar puntualmente como lo hemos hecho. Nosotros no hicimos el blindaje, no hicimos el megacanje. Aquellos que sí lo perpetraron están tranquilamente caminando por ahí o dando lecciones de cómo se debería negociar. Bueno, lo importante es la patria. Sí, es cierto. Te quería preguntar a propósito de... sé que estás trabajando en un... Bueno, me habías comentado que estabas trabajando a propósito de pagar puede también significar alguna repercusión para Estados Unidos, ¿no? Bueno, que también es malo para Estados Unidos. En realidad, es malo, ya hay una cuestión que la decisión de la Corte de permitir el financiamiento de candidatos ya falsea mucho las propias condiciones del sistema político de allá y también lo que nos transmitieron. Pero la idea de cerrar la puerta a toda reestructuración, es decir, no hay reestructuraciones posibles, no hay salida posible de la crisis de sobreendeudamiento para los países, va a hacer que Estados Unidos no sea percibido como un lugar confiable para reestructurar deuda, puesto que allí los fondos buitres tienen mucha banca. ¿Cuáles van a ser las consecuencias sobre el dólar como divisa internacional? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de los agentes financieros norteamericanos que se ocupan también de la cuestión de la reestructuración de las deudas? ¿Qué pasa con el Fondo Monetario Internacional? Que incluso de modo, creo yo, poco acertado en diferentes cuestiones de tratamiento de deuda, en particular en Europa, bueno, ya no va a tener más sentido, puesto que están los fondos buitres que van a ir por todo el tiempo. ¿Y cómo va a ser esta cuestión para el propio American Way of Life, que sostiene en su marketing del capitalismo que usted puede ganar mucho si arriesga mucho? Puede ganar poco si arriesga poco, pero no puede ganar todo sin arriesgar nada, lo que ellos llaman riesgo moral o moral hazard, que es lo que está haciendo el señor Paul Singer, y que es la sentencia que ha conseguido el juez Griesa. Muy bien, Eric, todos estos interrogantes quedan abiertos. Vamos a una pequeña pausa y vamos a ver si podemos contestarlos. Muy bien, seguimos con Eric Calcaño a propósito de lo que decías de los 1.300 millones, que podían ser 15.000, que podían ser 120.000. Y yo lo que comentaba al principio, o sea, daría la sensación de los que por ahí como que se muestran entusiasmados con este fallo en contra del Estado, que la presidenta lo va a sacar del bolsillo y lo va a pagar ella, ¿no? Tendría que pensar que lo que significaría para la economía del país que eso sin duda siga adelante. Pero tenemos dos cosas. Tenemos la tragedia de la codicia, que son los fondos buitres, y tenemos la codicia de la tragedia, que son, digamos, los caranchos que tenemos revoloteando por aquí, que en realidad ven en esto la oportunidad de asestarle un golpe al gobierno nacional y de ese modo demostrar que el mercado resuelve todo del mejor modo posible, qué es eso de tanta asignación por hijo o de tanto plan procrear. Es decir, como los sectores de poder reales en la Argentina siempre han tratado de desfinanciar al Estado Nacional desde el 2003 a la fecha, ven en esto una oportunidad magnífica, a una costa que sea aliándose con lo peor del sistema financiero internacional. A veces sucede, lindo país Japón, que con todas las guerras civiles que tuvo durante su historia, jamás ninguna facción aceptó aliarse con alguna potencia extranjera para mejorar su situación. A veces así terminaban, basta ver Ran y algunas otras obras de Kurosawa, pero eso también constituye una identidad como país. Nosotros no estamos en una situación de guerra civil, por supuesto, dirimimos nuestras contiendas políticamente con las elecciones, pero sí sorprende esa especie de alegría, esos ojitos que brillan en algunos comentadores, diciendo, bueno, ahora ya está, con esto se termina esa idea de poder reconstruir un estado de bienestar, reestructurar una deuda. Bueno, nos veremos en las urnas, diría uno. Eric, bueno, sin ánimo de hacer futurismo y aparte, bueno, como siempre aclaramos, esto lo grabamos el jueves, por ahí hasta el viernes a la noche que lo está viendo la gente, ¿hay alguna novedad respecto a la decisión que va a tomar el gobierno nacional? Pero
Bueno, hay mucha gente asustada también, ¿no? Hay algunos que están festejando, pero mucha gente asustada respecto a las consecuencias que podría tener esto para la economía argentina. ¿Qué solución podría encontrar el gobierno que no afecte? Lo primero que hay que recalcar es que la situación de ahora es eminentemente distinta a todas las situaciones anteriores en las cuales hubo algún problema con la deuda externa. Hoy la economía argentina podrá tener algunos desafíos o algunas cosas que debe mejorar, pero no estamos en una situación de 54% de pobreza, cierre masivo de pymes. La economía argentina está hoy lo suficientemente sólida como para resistir estos embates externos. Es decir, si no, no existiría ese entusiasmo por parte de algunos para verla desfinanciada. También si hubiera un peligro real no estarían tan contentos. ¿No? Bueno, de algún modo, o pondrían cara de circunstancia. Me parece que hay una idea de generar pánico, generar zozobra, y estas cuestiones se resuelven primero con sangre fría. Después de todo, Napoleón decía que el corazón de un hombre de Estado tiene que estar en su cabeza. Es decir, y nosotros tenemos que ver cuáles son los márgenes de negociación que hay, cómo podemos trabajar esos márgenes, cómo defender el interés nacional. Además, el mundo ha cambiado. Está el grupo de los 77 más China, está la invitación a los BRIC. Nosotros tenemos que ver no solo lo que es la sala de audiencias del segundo circuito de la Corte de Manhattan, ¿lo dije bien? ¿Es así? Sí, creo que es así, ¿no? Bien, creo que es así, sino que el mundo es un poco más vasto y nos permite una variedad de escenarios posibles, de articulaciones, de poder apelar a otra también, de dar a concientizar que esto es un problema global, que lo que suceda con la Argentina va a sentar el precedente para ver cómo se va a reestructurar, que esto también afecta al propio Estados Unidos, que esto no es una cuestión centro-periferia sin más que se pueda dirimir. Y después de todo, los argentinos no somos empanadas que se comen de un solo bocado. ¿Pero no es tarde ya para eso o todavía hay tiempo? No, a ver, en política nunca es tarde. El asunto es tener la defensa del interés nacional, saber que hay que distinguir entre los acreedores que entraron en reestructuración y que hay que cumplirles como cumplimos puntualmente todo este tiempo, que hay fondos buitres que practican terrorismo financiero, que nosotros no vamos a permitir que eso suceda porque tenemos responsabilidades que nos ha encargado el pueblo de la nación argentina y las vamos a llevar a cabo institucionalmente, que esa responsabilidad institucional también es compartida por amplios sectores de la oposición y que nosotros vamos a llevar los problemas a la política, los vamos a resolver y luego habrá una instrumentación económica. Es lo que nos enseñó Néstor Kirchner. En cuanto a la solidaridad internacional, ¿qué se podría hacer en ese ámbito? No, hay un montón de iniciativas, hay unas cuantiosas iniciativas que se pueden hacer, sobre todo que los países que tienen problemas de reestructuración de deuda ya están mirando esto con mucho cuidado, saber si el agua acá o el agua en otro lado. Luego, también los países desarrollados dicen, miren, a nosotros nos interesa invertir en Argentina, ellos están más en el ciclo dinero-mercancía más dinero, no en el dinero, más dinero, mucho más dinero. Es decir, hay una resistencia de la economía real frente a la financiarización extrema de la economía que plantean algunos. ¿Cuál va a ser el modelo de desarrollo económico en los próximos decenios? Eso es lo que estamos discutiendo. Quizás no sea una solución inmediata, quizás nos tarde un poco de tiempo, pero también la paciencia es una virtud de la cual carecen los buitres. Pero ¿hay alguna instancia superior a la Corte Suprema de Estados Unidos en este caso? Creo que no, ¿no? Bueno, están los principios generales del derecho que se aplican en las sociedades civilizadas, está la proporcionalidad entre la falta y la pena, está el hecho de que tienen que ser de posible cumplimiento. Si yo como legislador hago votar una ley que declara obligatoria la felicidad o derogo la muerte, ojalá pudiera ser así, pero sabemos que la realidad también tiene sus propias lógicas. En este caso, cuando uno va a examinar el fallo y ve lo que allí se plantea, es nada más que tratar de derribar una economía para poder hacer negocios sobre sus despojos. Como hacen, por algo se le dice fondos buitres, si no se le diría fondos águilas o fondos palomas. Pero bueno, ahí estamos, con confianza, no hay que ceder a la desesperación ni a las sirenas de la desesperación. Tenemos un rumbo y lo vamos a seguir. Muy bien, diputado Eric Calcaño, muchas gracias por estar aquí. Por favor. Nosotros nos despedimos. Chau, hasta el viernes que viene.